Tienen una tecnicatura similar a la de acá, a la de ISABE. Igual, sí. Exactamente igual. Sí, yo no estoy tan al tanto, me parece que había algunas diferencias, Sí, pero, mínima. pero Una o debe, dos claro, materias. de materias, claro, Sí, pero me parece que después el campo profesional es el mismo. sí, es igual. El título también. Yo estaba por cursar ahí, me había anotado, Sí, pero me anoté junto el mismo momento que me anoté acá, pero después pensé, son 4 días, tengo que viajar hasta allá, no, mucha historia. Ya lo había hecho. claro. No, yo vivo Sí, acá eso, de acá del instituto, vivo a 2 cuadras. Así que si era presencial, iba caminando. claro, como si nada, no te importa Sí. salir tarde si llegas en 10 minutos menos. Si 10 minutos, pero pues caminaste con las manos. Si haces 2 cuadras en 10. Bueno, acá llegamos seguida a casa también. ¿Por qué vos dónde estás, Carlos? En Avellaneda, pero de esta modalidad llego enseguida a casa. Ah, olvídate. Y sí, bajo, digamos, esa modalidad para Seba, digamos, terminaba haciendo lo mismo si iba al otro lado. Digo, en esta modalidad virtual no pasaba nada, pero quién sabía que iba a pasar eso, ¿no? No. Claro. Y yo la verdad que siempre discriminé el tema de la virtualidad con las otras carreras, como era el UBA 21, en aquellos tiempos míos de viejo. Y al Ajá. final terminé con esto. Yo esto lo quería presencial. Pero Y bueno, a ahora ver, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas también, que nos estemos viendo, pero también tiene sus cosas buenas. no, por supuesto, por supuesto. Una de las cosas buenas sería esto de las distancias que se achican y en esta época del año, digamos, no hay que reabrigarse después de salir del aula al frío de la calle. Pueden estar con las 12. Se ocupaba de cómo veía la gente las cosas y no de qué vivía, ni cómo. Cuestiones vistas en la primer clase y en la clase de repaso. ¿Qué dijimos o cuáles fueron los que se mencionaron? Bueno, yo les pongo aquí abajo lo que es o lo que fue la filmina que usamos en la clase de repaso. Fíjense que otra de las cuestiones que estuvimos viendo durante el transcurso de la materia fue el concepto y la definición de salud. Y que nosotros íbamos a tomar lo que es la definición de la OMS. Esa filmina no la traje acá, pero recuerden que era una cuestión integral, ¿sí? Holística, así que hablaba del bienestar, tanto mental como físico y obviamente social, ¿sí? No solamente la ausencia de enfermedad. ¿Qué decíamos recuerdo esto, ¿por qué? Porque fíjense que la primera opción es la de determinar el estado de salud en individuos o grupos de población. Y en realidad a través de la evaluación nutricional, lo que podemos determinar es estado nutricional, no el estado de salud. No sé si se entiende a dónde estoy apuntando con lo que quiero decir. Digo justo porque esta primera opción es muy parecida al objetivo de los primeros que figuran en esta filmina y es determinar estado nutricional, no el estado de salud. Determinar el estado de salud es algo más completo de lo que se puede llegar a hacer con la evaluación nutricional, por esto mismo que vimos de la definición de salud. Entonces, ¿cuál era el distractor acá? Y bueno, que en vez de determinar el estado de nutricional, yo puse estado de salud de individuos o grupos de población. Por eso digo, o el distractor fue muy bueno, o no se terminaba de entender que la salud es un poco más que el estado nutricional, porque el estado nutricional puede ser acorde o adecuado, y sin embargo esa persona no tener salud de todas maneras, o no tener una plena salud de todas maneras. ¿Se entiende esto? O más o menos. Entonces, la A, que Es evidentemente incorrecta. muchos la pusieron, ¿era la correcta? No, es incorrecta. Es No, la incorrecta. incorrecta, Carlito. Bueno, ¿y la Exactamente. correcta entonces? Aquí está, la número B, o la opción ¡Esa! número B. Bien. A ver, les digo, no es que todos, absolutamente todos
eligieron mal, pero sí una gran mayoría. Entonces, cuando es una cuestión que engloba justo medio dos conceptos, ¿sí? La definición de salud y después parte de los objetivos de lo que es la definición, perdón, la evaluación nutricional. Entonces, por eso es que me parecía que vale la pena aclarar esta cuestión. Sin embargo, como vieron recién, la mayoría tiene buenas notas, así que no es, no es motivo, no es que alguien haya desaprobado por esto, pero me parece que vale la pena aclararlo. A ver si habían dicho algo en el chat. Creo que el gracias que estaba acá estaba de antes, ¿no? Por las notas solamente. Sí, sí, estaba ya antes eso. Bárbaro. Bueno, me interesa saber los demás, los que no hablaron, si a ustedes también les quedó claro esta idea o no. Sí, profe, perfecto. Yo me había confundido en esa, me acuerdo, y estaba entre la B y la C en realidad. Mirá, Estaba entre esas dos, pero después no leí que decía estado de salud, en realidad lo pasé por alto ajá, y me confundí. A la vista está. claro. No, bueno, pero digamos, esa por ahí es o una habilidad, fue, como les decía, fue el distractor muy bueno. Muchos pusieron la opción A, por eso fue más que nada que lo distinguía. En el caso justo de la C, digamos, lo que sirve la evaluación nutricional es para identificar riesgos de carencias, no exactamente de patologías, digo, un riesgo nutricional, no un riesgo de una patología. Una patología también sería algo más complejo de determinar. Pero bueno, por lo menos para que se entienda. Pero bueno, gracias Natalín por tu ejemplo. Vale, sirve Por favor, profe. el caso. Después hay otra pregunta más. No, esta era más que nada. Las demás fueron todas variadas. Entonces me Digamos, equivoqué en la más boluda yo. no, no pasa por eso, sino porque los errores estuvieron bastante distintos. Salvo un caso donde donde opté por hacer vista gorda, pero eran dos exámenes con exactamente los mismos errores en las mismas preguntas y las mismas opciones de errores. Entonces, por ahí parece que uno en un multiple choice puede no darse cuenta si lo están haciendo de manera conjunta o no, pero la realidad es que si justo son errores muy puntuales y justo la misma error, y la verdad que eso se nota, uno las tiene después y los ve todos juntos. Pero bueno, por esta vez se hizo vista gorda. Sepan que no nos va a volver a pasar. Una vez podemos dejarlo pasar, pero después ya no. Bien, mira, y Agustín contaba de su caso también. Exacto, el distractor fue un poco eso. Por eso se llaman distractores, ¿sí? Porque a veces hace que analices o detalle por detalle las palabras, o depende si son situaciones con cálculos, por ahí analizar la situación de cuál es lo más conveniente. No, 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 no voy a Bueno, decir eso. bueno, Cada uno sabrá qué hizo. habida cuenta que yo evidentemente esta primera la tengo bien, pero hay otras que tengo mal. Te voy a pedir que después me pase el examen mío a ver en qué me equivoco, cuáles fueron mis errores. Ok, vamos a hacer ¿Sí? así, Carlos, Te mando un mail. porque eso te iba a pedir, por favor, si me Ok, mandabas un mail para recordármelo. gracias. No. Ahí entendí el último comentario de Agustín. Bueno, dado esto, vamos a retomar
lo que fue la clase pasada, que habíamos estado viendo somatotipo y nos quedaron algunas cosas, nos quedó, digamos, el cierre de la clase por terminar. Y después vamos a pasar a lo que es el tema de hoy. Comparto pantalla entonces. Recording in progress. Bueno, la clase pasada habíamos estado viendo somatotipo. No vamos a repasar, digamos, todo... no me acuerdo. No la intención no era repasar todo lo visto, pero sí un poco, digamos, como para retomar y tener el hilo conductor. Habíamos visto que el somatotipo era una gran herramienta de lo que es descripción de antropología biológica. Vimos que tiene 3 componentes y que cada uno de esos componentes va a estar expresado en un valor numérico. ¿Cuáles eran esos 3 componentes? El endomorfismo, el mesomorfismo y el ectomorfismo. Cada vez que veamos expresado el somatotipo o los valores del somatotipo, van a estar expresando en este orden los valores, y van a expresarlo en endomorfismo, mesomorfismo y ectomorfismo. Hasta ahí hemos llegado. A ver, incluso estábamos, creo que acá, si no recuerdo mal, fue donde nos quedamos, ¿sí? En ver que esos 3 valores tienen o terminan teniendo una expresión gráfica en un, ¿sí? En un gráfico como este, ¿sí? En este triángulo de Franz, ¿sí? Que es el que se utiliza, que en realidad es hay un gráfico de ejes, ¿sí? De la X y la Y, fíjense dónde están, que ambos tienen el 0, nada más que después está expresado más en este triángulo. Acá está el 0 para uno de los ejes y aquí está el otro. Ahora, en cada uno de estos ejes tenemos que tener un valor, ¿no? Por eso es que que habíamos visto que de esa expresión numérica de cada uno de los componentes nos iban a llevar a un punto. ¿Cómo lo graficamos? Y para el eje de la X vamos a hacer el ectomorfismo menos el endomorfismo. Ese es el valor que tendríamos que graficar sobre la X, y cruzado con el valor del eje de la Y, que es la multiplicación de mesomorfismo por 2 menos la suma de endomorfismo con ectomorfismo. De esta manera íbamos a poder hacer la expresión gráfica de los valores que se tengan en la somatocarta. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. Ahí había abierto el chat. Entonces, digamos que la expresión, dependiendo de cómo den este resultado, el punto puede llegar a estar acá, acá, o bueno, en cualquier parte de este triángulo, ¿no? Vamos a verlo quizá con algunos ejemplos. Si bien el otro día habíamos visto un ejemplo puntual de cómo está descrito según estos valores, veamos un poco ejemplos de lo que son expresiones gráficas en este triángulo de Franz. Entonces, para ponerlo como para ir poniéndole imágenes a los tipos, ¿no? Ya la otra vuelta habíamos visto que una de las posibles maneras era de comparar a las personas, para determinar el somatotipo, era compararla contra un atlas, ¿sí? Que era el atlas de las personas que tenían fotos de frente, de perfil y de espaldas. Entonces, digamos, los valores que estén más relacionados al endomorfismo, recuerden que era lo que es relacionado a la grasa, ¿sí? Al componente de la adiposidad, van a tener la forma de cuerpo va a estar más similar a esta. Ahora, lo que es el mesomorfismo, que es más relacionado, o en realidad lo que habla este componente es de la robustez del músculo y del esqueleto, van a estar más relacionados,
las imágenes corporales a esta figura. Y lo que es el ectomorfismo, sí, que habla de la delgadez relativa o de la linealidad relativa, van a ser físicos más similares a este estilo. A ver, estos son, digamos, como ejemplos bien puros, o lo bastante más puro posibles, ¿no? De cada uno de los componentes del somatotipo. Veámoslo por ahí, hasta acá vamos entendiendo, díganme eso primero. Bárbaro, ahí veo las señas. Entonces, teniendo esta parte en claro, veamos un poco mejor con ejemplos ya pensando en deportistas, que era una de las poblaciones donde podemos llegar a utilizarlo. Entonces acá, un ejemplo de valores promedios para algunos deportes, y en este caso son atletas masculinos. A ver, podemos llegar a comparar en estos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, futbolistas. Fíjense que están acá bastante centrados, como entre las tres cosas. Si bien para esta altura estaban los ceros, están bastante centrados. Miren lo que son los corredores de larga distancia, ¿sí? Como están más inclinados hacia lo que es el ectomorfismo. Y incluso acá los gimnastas, fíjense los gimnastas como están entre medio de futbolistas y corredores de larga distancia para lo que es el ectomorfismo, digamos, en esta altura, pero están más cerca del mesomorfismo. Ahora, fíjense lo que son los levantadores de pesas, casi que se nos salen del gráfico, ¿sí? Y apuntan más a lo que es mesomorfismo y con parte de endomorfismo. Acuérdense, los valores nunca son puros, acá solamente están puestos así, digamos, en estos valores solo para que se vea bien cómo quedaría graficado, ¿no? O a qué lado van a tender. Veamos entonces, vamos a puntualizar, porque por supuesto este ejercicio acá tenemos futbolistas, y sabemos que el fútbol hay distintas posiciones en lo que es el juego de fútbol, y no todos tienen exactamente los mismos requisitos. Quizá esto no es tan claro de ver en el fútbol como si es en deportes como el rugby. Profe, Sí, le hago una consulta. En cada uno tiene un gráfico de un hombrecito. ¿Esto es un estándar o solamente está en este gráfico? perdón, no sé si entendí la pregunta. ¿A qué te Dice referís con el hombrecito? endomorfismo y hay una personita, ectomorfismo y hay el dibujito de una persona. Ok, Es un, no, es un, no es más que un estándar, en realidad es como para que te recuerdes la forma. Fíjate que el ectomorfismo lo muestra bien delgado y como cabezón. Ahora, sí, lo sí, que es el mesomorfismo, y por eso decía, estos valores así son como están puestos los valores estandarizados como para darte una idea de qué componente estás graficando. Fíjate que el mesomorfismo, que es de la robustez musculoesquelética, está puesta la personita como con sí, esta sí. forma de El espalda dorsal bien más ancha. ancho, claro, sí, sí. Pero Exactamente. digo, no eso, este gráfico, estos hombrecitos que están dibujados acá, no se repiten en todas las somatocartas. ¿Están acá en esta únicamente o es algo que se repite? No, están en este modelo. O sea, Ok, lo que se listo. repite es el triángulo, ¿sí? Ese triángulo de Franz. Sí, Los sí, sí, hombrecitos total. acá están de gráfico, pero no necesariamente están repetidos en los demás. Ok, Ahora quizás se ve esto acá. Por ejemplo, acá tenemos, yo les decía, el rugby por posición tiene distintos requisitos de composición corporal. Entonces, si nos ponemos a analizar las posiciones, obviamente que estos son valores promedios para cada posición, ¿no? Pero fíjense cómo los hookers están bastante, digamos, fuera de este triángulo en principio, ¿no? Y como nada que ver, el fullback está en esta otra posición, bastante más parecida a lo que veíamos recién en futbolistas. Miren, por ejemplo, acá los alas, ¿sí? También están en una cuestión intermedia, no exactamente intermedia, pero están, digamos, en otra posición. O sea, los jugadores, si tenemos que
identificar la zona que abarcan los jugadores de rugby en la somatocarta, ahí más o menos, y si yo dibujara bien lo podría hacer más exacto, pero más o menos va a ser por acá. ¿Sí? Van a andar ocupando esta zona de la somatocarta los jugadores de rugby según qué posición estén ocupando, ¿no? ¿Por qué marcar esto con rugby? Y porque el rugby justamente, que es uno de los deportes acíclicos donde sí importa la estructura ósea, donde no solamente la masa muscular y los componentes plásticos, lo que sucede en este caso es que, bueno, hay puestos que requieren determinado esqueleto, ¿sí? Como son las primeras líneas. Esqueletos pequeños no pueden, o no son los adecuados para jugar en primeras líneas, porque no tendrían, no tienen la posibilidad de cargar la cantidad de músculo suficiente que se requiere para esa posición. Pero miremos, y bueno, y respondiendo, Seba, a tu consulta, fíjate que en esta somatocarta acá no hay dibujito, solamente está expresado el componente en cada uno de los extremos de este triángulo. Una cuestión más, estos datos son datos de Argentina, ¿sí? Para estas posiciones en la somatocarta. Fíjense que es jugadores de Urba. Pasemos a ver otro deporte, en el fútbol. Y acá, como les decía, quizá no hay tanta diferencia entre un puesto y el otro, y fíjense cómo está, para este ejemplo, que también son datos de futbolistas de Argentina, están mucho más concentrados las posiciones, y están todos, digamos, ¿sí? Desde los defensas, el arquero, los laterales. Y si vuelvo un segundo por atrás, fíjense que por esta altura de la somatocarta había una posición de rugby que estaba. A ver, El fullback. exactamente. Ahora que no puedo volver. Ahí está, miren el fullback, cómo coincide en una posición similar a lo que son los futbolistas. Ahora miremos otra disciplina deportiva, que es el fisicoculturismo. Fíjense cómo en este caso, también en datos de masculinos, están todos bastante en el mesomorfismo, por supuesto, ¿no? Pues lo que quieren potenciar ellos. Y fíjense cómo también es tanta la cantidad de masa muscular, así que los resultados ya son más extremos. Ahora quiero que veamos dos ejemplos donde son deportes distintos. Tenemos este valor para un gimnasta que ya decimos, ya está anticipado, tienen un 6% de grasa, tiene un 6% de grasa corporal. Y lo que es su somatotipo nos da, los valores nos dan 1, 6, 1. Por este otro lado, tenemos un fondista que nos da 1, 3, 1 sus valores de somatotipo, ¿sí? De los componentes. Recuerden que era endomesoecto, ¿sí? Ese era el orden. Y bueno, podemos ver claramente que son cuerpos totalmente distintos, ¿no? Donde en ambos casos están hablando de que tiene poca grasa corporal, uno tiene mayor desarrollo de lo que es masa muscular, y fíjense cómo es más alto el valor de delgadez para el fondista que para el gimnasta, que tiene un bajo valor de delgadez. Pero sin embargo, si hablamos de lo que es grasa corporal, tenemos el mismo valor, el mismo porcentaje de grasa corporal. Entonces esto por ahí lo que nos empieza a hablar es que está bueno, el somatotipo nos da una buena info sobre distintas partes que componen el cuerpo, pero puede tornarse medio específico. Si yo no les daba que es un gimnasta y que es un fondista y poníamos estos valores, quizá a priori no me lo pueden decir. Ah, sí, ese fondista y este otro es un gimnasta. Si recuerdan la clase pasada, cuando habíamos visto un ejemplo con valores también y que intentaron descubrir a qué deporte se dedicaba,
no pudimos llegar, está bien, estamos recién viendo el tema, pero de todas maneras a lo que voy es que quizá esto termina siendo medio inespecífico, ¿no? Entonces miremos otro ejemplo. Miren nadadores, y bueno, nadadores justo tienen bastante exposición, o sea, es bastante claro su composición corporal por ver estas imágenes. Y por otro lado tenemos futbolistas, que podemos llegar a apreciar, digamos, lo que es composición corporal cuando hacen goles y se sacan la camiseta. Pero en primer lugar creo que todos notamos que son físicos diferentes. Ahora, ¿qué pasa si vemos referencias en somatocartas para ambos deportes? Tenemos un estudio que hizo la ISAC, que es el SOCIP, y otro estudio de la ISAC, que es el CASP, ¿sí? En ambos, fíjense que pusieron para lo que es fútbol, los valores promedios por posición, miren acá, ¿sí? Son datos un poco antiguos ya, ¿sí? De la Copa América del 95, pero digamos, ¿a qué voy con esto? Que se midieron jugadores de elite, o sea, están hablando de jugadores que representaban a su selección en ese momento. Y fíjense el patrón de distribución, o sea, no solamente el valor promedio, sino que esta línea que está con esta forma, no sé, no tengo forma para decir, pero que esta forma, digamos, medio amorfa, lo que es el patrón de distribución de dónde estaban los jugadores ubicados en la somatocarta. ¿Qué sucede si vemos lo mismo, pero para natación? Miren la somatocarta, como el patrón de distribución, si bien es diferente, tiene un montón de áreas donde coinciden. No puedo intentar dibujar. Fíjense que lo que es nadadores vienen como más por acá, y van hacia acá. Y si tuviera que dibujar desde este lado lo que es la somatocarta de futbolistas, como que hacen esto por este lado. Pero el área de coincidencia es bastante grande. Entonces, si a ustedes les toca ver, o a cualquiera de nosotros, si nos toca ver una posición, un gráfico en la somatocarta y está por acá, sin saber a qué se dedica, o sea, sin haberle preguntado a esa persona a qué se está dedicando como deporte, ¿podríamos distinguir si es nadador o si es futbolista? No, Bien, ¿los demás qué opinan? ¿Están hablando en el chat? Ah, sí, estaban hablando. Tania dice lo mismo. Coincide. Y no, la realidad es que sí, que esta herramienta no nos permitiría distinguir un nadador de futbolista, pese a que recién veíamos en las imágenes que son cuerpos totalmente distintos. Entonces, Iván, no nos queda mucho más para ver, digamos, era casi el cierre de la clase lo que nos quedaba. En resumen, y como empezábamos esta clase, el somatotipo es una excelente herramienta para lo que es antropología biológica, ¿sí? Porque podemos ver y determinar en qué posición o qué componente es el que está no priorizado, sino que tiene más relevancia por ahí en grupos poblacionales. Pero, ¿qué sucede? No describe segmentos corporales. ¿Por qué? Porque la riqueza descriptiva no es la suficiente como para poder para hablar de segmentos específicos, sino de componentes o partes de que son de la composición corporal, pero no exactamente de segmentos. No me habla de las palancas para un determinado ejercicio, si son más cortas o no. Entonces, a esta riqueza descriptiva me refería. O sea, no tener esta riqueza descriptiva es que le saca sensibilidad para poder hacer análisis minuciosos. Por ejemplo, como veíamos recién, no se distingue entre un futbolista y un nadador, cuando veíamos el mismo en las imágenes, que son cuerpos bastante distintos. Y bueno, y esto irá para cerrar el tema, es que algunos están postulando un tercer componente del somatotipo, pero bueno, no está validado este método.
dejo de compartir acá, que queda menos de un minuto y ahora seguimos en el próximo. ¿Cómo es el enlace. último puercomorfo? Es un chiste en realidad. Ah, No existe eso, es simplemente, era un meme. Recording stopped. Estar viendo en pantalla. Vamos a empezar a ver un tema que Recording igualmente in progress. vamos a continuar viéndolo la clase que viene y probablemente la siguiente, que es un poco sobre la efectividad de las dietas. Y bueno, a mí me gusta mucho arrancar los temas con preguntas hacia ustedes. Entonces, acá, como antes de arrancar este tema, les pregunto, ¿tienen idea cómo se investiga sobre una dieta o cómo se mide su efectividad? ¿O alguna noción, no necesariamente? Con el método científico. Bien, a ver, está bien, ¿eh? Es una... Pero no puedo hacer lo que quiero y se me está corriendo. Bueno, a ver, Agustín, bien, estuvo bien esa respuesta. No sé si querés ampliar. Un método científico, ¿de qué trata un método científico? En lo que recuerdo, Te bueno, uno compliqué. tiene que hacer una Bien, hipótesis, y en base a una hipótesis tratar de buscar pruebas empíricas en el campo que se está investigando y bueno, hacer un desarrollo de las hipótesis y tratar de desfalsearlas o hacerlas verdaderas, ¿no? Creo que iba por ahí, no me acuerdo mucho. exactamente, digamos, sometés tu hipótesis a prueba, digo, o el investigador somete su hipótesis a prueba y en base a los resultados de esa prueba comprueba su hipótesis o elabora una nueva. Digamos, obviamente estamos resumiendo esto, ¿no? Un montón. Pero sí, va por ahí, Agustín, bien, lo que es el método científico. No sé si vas a decir algo más. No, y calculo que capaz que, bueno, en lo que es las dietas, también, bueno, tiene que ver los estudios clínicos, o, digamos, análisis de sangre, análisis de diferentes tipos de factores que se pueden medir, ¿no? Como para ver qué, qué resultado y qué modificación está haciendo sobre el cuerpo de la persona. Bien, bien. O sea, sí, hay que tener en cuenta varias variables, en definitiva. Obviamente utilizar métodos científicos y tener en cuenta varias variables. O más de una, no solo una. No sé los demás qué opinan o si tienen algo que comentar en este sentido. sí, también creo que una observación visual por ahí Sí, puede obvio. llegar a ser, pero también es ver si está con hambre, otras variables, ¿no? Como recién decíamos, Bien, que, perfecto. que se sienta bien, porque si está perfecto de cuerpo, bajó de peso, pero está cagado de hambre y no sirve tampoco. Disculpen la palabra. No, está bien. De hecho, tomo este último ejemplo, Carlos, haceme acordar y lo retomo después. A ver, vamos a ver entonces un poco de qué va la cosa. Y sí, digamos, la respuesta es esa. Es a través de métodos científicos o de estudios científicos. Ahora, ¿cómo son o cuáles, qué tipo de estudios científicos se hacen? Y bueno, podemos dividirlos. Por un lado tenemos estudios que son observacionales, o sea, van a depender de observar resultados o no observarlos para validar o descartar esas hipótesis. ¿De qué van algunos? Y bueno, descriptivos, ¿sí? Describen, digamos, la aparición de un fenómeno o no. Esto es, las posibilidades de estudios observacionales y descriptivos pueden ser a través de reporte de casos, o sea, es de reportar cómo van dando alguna cantidad de casos. En estudios ya más grandes, ya estudios poblacionales, también pueden llegar a ser descriptivos. Y si no, también tenemos observacionales y analíticos, ¿sí? Estudios de causa-efecto, o sea, se genera una causa y se ve cuál es el efecto. De este tipo de estudios tenemos dos posibilidades. Estudios de caso control, o sea, se busca
digamos, son dos grupos, ¿sí? A uno donde se implementa efectivamente este caso y otro grupo que no se implementa de esta manera y sirve como grupo control para ver la aparición o no de este fenómeno. Otros de los estudios que son observacionales y analíticos son los estudios de cortes. ¿Qué son los estudios de cortes? Son los estudios que miden la frecuencia de aparición de una variable entre estos dos grupos. Cada uno de esos grupos es una corte, una cohorte sería la palabra exacta. Y bueno, y además de los estudios observacionales, también tenemos los estudios experimentales. Y acá es donde ya se busca más el controlar y se genera una intervención. O sea, se busca tener más control sobre esas variables entre los grupos. Y ahí es donde se determina una intervención. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Podrás repetir eso de los estudios de cohorte? Obvio. Para que me quede bien claro nada más, perdón. Sí, no, ni hablar. A ver, más que nada es para que se entienda la diferencia con los estudios de caso control. Caso control son dos grupos, uno es control y el otro es donde se interviene. En cambio, en el donde se interviene, donde se busca ver una variable. En cambio, en los estudios de corte son dos grupos distintos que lo que se busca acá es con qué frecuencia aparece una variable entre esas dos cortes, que en definitiva son grupos, ¿no? Pero se le llaman cortes a estos grupos. Es qué tan frecuente es la aparición o no de una variable entre esos grupos. Porque, digamos, no necesariamente van a ser dos cortes, pueden ser varios. Por eso es estudio de cortes. A veces hay 3, 4 cortes en un mismo estudio. Con un ejemplo práctico. Que lo describa con un ejemplo práctico. Tendría que pensar algún estudio. A ver, no recuerdo en este momento algún estudio, pero digamos, quiero, a ver, no sé, junto a un paciente que se me ocurren por ahí cosas más clínicas, pero digamos, se arman varias cortes de pacientes que han tenido alguna enfermedad hepática y se busca que esa primera enfermedad hepática que es coincidente en todos los cortes, qué tanto aparece o no una variable, no sé, no sé si tengo un buen ejemplo. Y no sé si estoy siendo claro en lo que quiero decir. Voy a empezar de nuevo. A ver, sería, tenemos Personas de 30 a 40 años, por ejemplo. por ejemplo, vamos a agarrar grupos de personas de 30 a 40 años que hayan tenido una toxicidad hepática. Entonces, estoy achicando, digamos, mi grupo donde voy a estar mirando. De ahí formo varios grupos, que esos grupos se van a hacer cortes, y después se ve cómo evoluciona, no sé, con la toma de un medicamento, esa toxicidad hepática. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces se va a ver cómo se evoluciona en distintos grupos, se va a hacer, porque digamos, la diferencia del caso control es que en uno se mira y en el otro se lo tiene como de testigo de ver si aparece o no una variable. Voy a empezar de nuevo porque siento que no les estoy diciendo nada. A ver, estudio de caso control es con dos grupos. Ibas más o menos bien. ahí, A uno se lo tiene, por ejemplo, se le da un medicamento, se quiere probar un medicamento nuevo para la hipertensión. Bueno, a uno se le da el medicamento y a otro se le da algo que no es exactamente ese medicamento, que puede ser un placebo y se lo tiene como grupo de control. ¿Por qué? Porque si yo mido un placebo contra el medicamento que estoy diciendo que es efectivo, a ver cuál es más efectivo, el placebo o el medicamento que realmente contiene la droga. Entonces ahí es el caso control. Tengo el caso donde estoy utilizando bien esta droga nueva para la hipertensión, y el caso que es control donde, no sé, le doy una pastilla de azúcar, le digo que es un remedio nuevo y vemos qué pasa. Digamos, cuando la gente participa de este estudio nunca saben qué grupo está, e incluso los médicos que están no saben quién es de cada grupo. Ellos los hacen participar y los controladores del estudio son otros, digo, por poner justo este ejemplo de medicina. En el caso de corte podemos probar de nuevo un ejemplo con hipertensión, pero va a haber más grupos, si no va a ser solamente uno, y
un control. Va a haber más grupos donde más grupos van a tener, tomando el mismo ejemplo, un placebo y otro el medicamento nuevo. Entonces, como para que no sea solamente un grupo y otro, o sea, que las variables sean dos, independientemente de que cada grupo sea numeroso o no, se crean más grupos. Por eso serían estas cortes que se crean. Entonces, estudio de cortes pueden tener 3, 4 o más cortes, dependiendo qué sea lo que se quiere evaluar. Y lo que estudia es la aparición o la frecuencia de aparición de esa variable. En este caso, hablando de, o con el ejemplo de la hipertensión, sería la frecuencia en que el medicamento este fue efectivo realmente para controlar o bajar la presión arterial. No sé si ahí me expliqué, o si quedó más claro ahora esta idea. Carlos dice que no. Por ahí, porque la palabra cohorte y caso control me lleva a pensar que son casos que se controlan. Y lo otro sería lo opuesto, pero cuando empezás a hablar de cohorte, no me da esa sensación. Por eso, Claro. como que me trato de determinar qué es cohorte. ¿Qué significa cohorte específicamente? Quizás la palabra nos ayude a Bien. averiguar de qué se trata. Sí, obvio. A ver, corte es un grupo de algo. Por ejemplo, ustedes como estudiantes, si todos empezaron perteneciendo, a ver, lo digo porque voy a sacarlo de ustedes, lo voy a llevar a mí. Yo he cursado una carrera, una segunda carrera, donde como todos empezamos en el mismo cuatrimestre y después todos fuimos llevando el ciclo durante ¿cómo es? Llevando la carrera todos parejos a la misma vez y cursando los mismos días y todo, nosotros éramos una corte. ¿Por qué? Porque después atrás nuestro empezó otro grupo que iba a hacer el mismo camino que nosotros. ¿Sí? Esto también las cortes a veces se utilizan para grupos no de estudios científicos, sino de estudios de cursantes. Por eso digo, podrían llegar a ser ustedes. Si ustedes como curso se van a mantener desde el principio a fin de la carrera, depende, hay carreras que a esos grupos le ponen, en vez de decir egresados tal año, dicen estos egresados pertenecen a la corte número tanto, porque vienen siendo o empezaron todos juntos en el mismo cuatrimestre, los identifican por el inicio y no exactamente por el fin. Entonces es el estudio de un grupo específico. Exactamente, eso es cortes. Y el es otro un grupo es específico. control, Y el caso es algo control general. es algo más, puede llegar a ser más general, pero no te dejes guiar con que se controla un caso, sino que es un grupo más general, no tan específico como las cortes, ¿sí? Porque se ponen más variables para pertenecer o no a esos grupos. En los estudios caso controles, yo agarro la población, así como dije, de hipertensión. Para las cortes voy a achicarlo entre 30 y 40 que además de hipertensión hayan tenido, no sé, un ACV, por ejemplo. Entonces tenemos hipertensión ACV, tenemos más, digamos, tiene más requisitos pertenecer a ese grupo. En cambio, Claro. si hago un caso control de hipertensión, agarro, no importa qué edad tengan, agarro todos los pacientes hipertensos de un hospital y los divido en dos. Claro, es como que Independientemente, es un universo. Son los cada, resultados en el control de algo universal y el otro es sectorizado, de acuerdo al parámetro que vos le quieras dar. exacto, digamos, no, ojo con universal. Universal, o sea, ese grupo que vos elegís pasa a ser tu universo de intervención, pero no es, después depende qué tan representativo o no sean los resultados y qué tan grande sea la cantidad de ese grupo, podés extrapolar, o sea, llevar esos resultados a un grupo más grande. A eso se llama extrapolar. Ahora, el caso control es, tenés de este grupo que decíamos, no sé, del hospital X, agarramos todos los hipertensos, los dividimos en dos y probamos una droga nueva en los que quieren. Van a querer gente que sí, gente que no. Ahora, esa gente que está dispuesta a probar un tratamiento nuevo, uno va a pertenecer al grupo o que prueba la droga o que prueba el placebo. ¿Sí? Entonces, obviamente ninguno de los que está ahí sabe a qué grupo pertenece. No es que diga, yo quiero estar en el placebo, yo quiero estar en la droga nueva, eso no pueden ser, digamos.
se firman su participación en ese estudio y después no se enteran en cuál está. Y con eso se puede medir, digamos, si hay efectividad o no en el uso de ese medicamento. Entonces, si es un medicamento para bajar la presión, a uno se le da efectivamente ese medicamento nuevo, y a otro se le da una pastilla placebo que no tiene ningún efecto, o que no debiera tener ningún efecto, y se mira su resultado con la presión. Entonces ahí contra el placebo o contra el grupo control, es que se mide el grupo donde se está estudiando efectivamente el caso de ver si ese medicamento es efectivo o no. No sé si expliqué ahora o no mejor. ¿Se entendió, Carlos? Te quedaste rascando la cabeza, pero no sé si es que... No, se va entendiendo. Igualmente, yo después voy a tratar de repasarlo todo y verlo para ver si lo termino de entender. Si no, te lo voy a Ok. volver a preguntar, pero más o Obvio. menos las preguntas mías también apuntan para que el resto también pueda comprenderlo. Y si alguno quiere preguntar, también para que podamos aprender todos, mejor. Que no sea... No, obvio, quizá alguno tiene o participó en algún estudio y lo puede explicar de otra manera. Pero bueno, no importa, Carlos, la cosa acá, más allá, vos tenés que preguntar para sacarte las dudas vos, y si le sirve a alguien, bienvenido. Sí, para sacarme las dudas, yo seguro, pero si hay otro que también pregunta, también me puede sacar más las dudas a mí. Y sí, a esto puede ayudar. Bueno, entonces, digamos, quedémonos con que hay distintos tipos de estudios, los podemos clasificar a grandes rasgos en observacionales y experimentales, y a la vez los observacionales pueden ser descriptivos o analíticos. ¿Sí? Quedémonos con esas categorías. Y después los otros son distintos tipos de estudios que tienen cada uno su particularidad. Ahora, Ahora viene la cosa. Hay a ver, distintos estudios, observacionales y experimentales. sí. Los estudios de cohorte, en donde se experimentan con placebos y con medicinas que son... ¿No sería también algo experimental? Sí, pero se está observando más que definiendo la intervención. Los estudios experimentales, digamos, tenés más control sobre las variables. Acá, por eso los estudios experimentales son como intervención. Por supuesto que obviamente vos querés observar, digamos, un estudio de cortes o un estudio de caso control, lo que vos vas a ver es buscar observar mediante la observación qué resultados hay. En cambio, acá se interviene como más activamente en los experimentales. ¿Sí? Ok. Buenísimo. Seguimos entonces. Vamos a hablar de otros conceptos que pueden ser confusos. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar, digamos, tenemos distintos tipos de estudios científicos, y esto lo que nos lleva a hablar es de la jerarquía de la evidencia científica, donde para eso podemos hablar de lo que es la pirámide de la evidencia científica. Entonces, hay cosas que van a estar en la base, pero no porque necesariamente sirvan para construir lo que viene arriba, sino porque es lo que más abunda, ¿sí? Entonces, en este caso, en jerarquía de la evidencia, vamos desde lo que más abunda a lo que menos, donde lo que más abunda son ideas y anécdotas, ¿sí? Pero no necesariamente van a constituir evidencia científica de jerarquía o con un buen rigor científico para poder hacerlo. Digo, a ver, anécdota, ¿qué podría constituir este grupo? Y bueno, las anécdotas. Entonces, qué sé yo. A mí un amigo me comentó que empezó a hacer, no sé, la dieta de las uvas. Sí, estoy inventando, para que se entienda el ejemplo. Y que desde que está haciendo la dieta de las uvas está en su mejor momento y no sé qué. Entonces, yo lo que tengo que hacer es entender que eso es una anécdota, o buscar información. Si no veo info sobre eso, pasa a ser eso una anécdota, porque él la empezó a hacer porque alguien se lo dijo, no porque estudió ni nada. Y bueno, como a él le vaya bien o mal con esa dieta, no deja de ser una anécdota. No es que me dice, estoy haciendo la dieta de las uvas porque me dijo, porque estudié que, no sé, las uvas van a modificar en tanto mi gasto calórico y
además me proporciona algo. Digamos, es una anécdota de su experiencia, que esto es lo que más abunda y es lo que más hay, y que se postula como evidencia científica cuando en realidad son anécdotas. Y bueno, y llegando, digamos, escalando en la pirámide, subiendo, tenemos ya los distintos tipos de estudios para llegar a lo que es la cima, que es donde están los metaanálisis o las revisiones sistemáticas. Y voy a usar un poco el ejemplo que dejé en la filmina. Tenemos estudios como son los reportes de casos o los ensayos controlados, que pueden ser específicos, pero también pueden ser muy específicos. O sea, podemos irlos a un poco más de especificidad. Y después también lo tenemos, si bien los metaanálisis que están en la cima de la pirámide de jerarquía de evidencia científica, también pueden llegar a ser generales. Todo depende de cómo estén planteados estos estudios y qué es un poco a lo que estén buscando. Y bueno, y por supuesto, como les decía, ensayos y reportes pueden ser más específicos. Acá está, en el ejemplo acá de la diapo, está, pero mejor expresado de lo que es la base, que está constituido por ideas preliminares o hipótesis. A ver, por ejemplo, si podemos, y pueden servir, incluso esta, porque yo les decía, no necesariamente va a ser lo que constituya los demás escalones, porque a veces está constituido esto de estas anécdotas, que no hay rigor científico en expresar una anécdota de algo. Y no necesariamente porque a alguien le vaya bien con algo, le va a ir bien al resto. Por eso es que terminan siendo anécdotas. Entonces, por ejemplo, una idea o una hipótesis puede llegar a ser que comer carbohidratos a la noche genera un aumento en la síntesis de grasa. Entonces, las personas que coman hidratos de carbono a la noche van a tender a engordar más o van a tener más cantidad de grasa que otras. Digamos, esto es una idea o una hipótesis que habrá que someter a prueba y ser más específico en lo que se consulte cuando, o sea, lo que se pregunte, no consulte, cuando sea el momento de investigarlo. Entonces, llevándolo de esta manera, por ahí va a ser más gráfico, si partimos de una idea preliminar, como esta de los carbohidratos por la noche que llevan a aumentar la cantidad de tejido adiposo o la síntesis de grasa en el organismo, hay que ser más específico y preguntar, ¿no comer carbohidratos de noche y a la vez dentro de un déficit calórico produciría un descenso de peso o lo produce de manera mayor y más rápida? Entonces, de ahí puedo ir a algo más general o ir a algo más específico. Entonces, algo más específico sería probar esa hipótesis en una población de personas obesas que no estén entrenadas, probar una muestra versus un placebo, ¿sí? Este estudio de caso control, como explicábamos antes, y que a la vez en esos dos grupos estén en déficit calórico. Y ahí responder a la pregunta, ¿quién baja más rápido? ¿Los que comen hidratos de carbono a la noche o los que no? O se puede ir a lo general, ¿sí? Desde el planteo anterior, el específico, si el descenso de peso era mayor, más rápido en los que no lo comían. Ir a lo general sería, tal dieta funciona, cómo funciona fisiológicamente es la consulta. Sería, ¿es más eficiente el déficit calórico común por sí mismo? ¿Hay un protocolo que sea mejor? ¿De qué población estamos hablando? ¿Por cuánto tiempo? Digamos, son consultas que debieran responderse, pero esto es, digamos, como para subir y bajar en esta pirámide de jerarquía científica y ver cómo están relacionados los distintos niveles. Esa era un poco la idea. A la vez, a ver, esperen que habían hablado en el chat. Sebastián, no entendí lo que quisiste decir. El apellido, perdón. Lo voy a anotar. ¿Lo dijiste hace un rato? Hace un rato, recién lo veo, perdón. Bueno, perdón. Ahora sí, estoy de acá de vuelta.
A la vez, digamos, recién hablábamos de jerarquía de la evidencia. Bueno, también la podemos clasificar en grados a la evidencia. ¿Cómo la podemos clasificar? En 3 grados. En el grado A, ¿sí? Donde los datos son procedentes de distintos y de buena cantidad de estudios clínicos, que están bien hechos y que sean aleatorizados. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos hoy en el ejemplo. Cuando alguien participa, no sabe si está de un estudio, por ejemplo, de caso control, no sabe si le va a tocar el placebo o si le va a tocar el medicamento efectivamente. Que eso es de manera aleatoria, o sea, el estudio tiene que ser aleatorio para que sea realmente efectivo y no por la voluntad de que quiera participar. Porque nadie de los que quiera participar en un estudio va a decir, ah, sí, yo para curar mi hipertensión o mejorar, quiero participar en un estudio solo tomando placebo. O sea, está sabiendo que no le van a dar un medicamento. Por eso es que tiene que ser aleatorizado. O bueno, pues también está dado en este grado A por los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, que ahora vamos a ver bien, o mejor, de qué se trata este tipo de estudios. El otro grado, el segundo grado en evidencia científica, ya son datos procedentes por ahí de un único estudio, ¿sí? Que a pesar de estar bien hecho, termina siendo un único estudio. Entonces, está bueno tener resultados de este tipo, pero hay que buscar después que se replique, ¿sí? Digamos, parte de lo que es el método científico es que otra persona puede repetir teniendo las condiciones y pueda ser repetido. Entonces, un único estudio científico no significa que estemos hablando de evidencia 100%, sino que va a haber que seguir estudiando estas variables y, y ver a qué resultados se llega para ver si pasan o no al grado A. Y el grado C, que sería el grado más bajo, es cuando hay consenso sobre la opinión de algunos temas, ¿sí? O donde ya se empiezan a proponer, digamos, recomendaciones de acuerdo a la opinión o a ¿cómo es? O al consenso de opinión de este grupo de expertos. Por ejemplo, creo que esto no recuerdo si lo vimos nosotros o si también lo han visto el año pasado cuando vieron nutrición deportiva. Argentina tiene un manual, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es el manual de actividad física, ¿sí? De las recomendaciones de actividad física, donde en ese manual lo que constituye sería esto, ¿sí? El consenso de opinión de un grupo de expertos, o a veces se le dice los paneles de expertos. Bueno, de este tipo de documentos estaríamos hablando cuando hablamos de documentos de grado C. Llevándolo a la pirámide, como para que se vea y se relacione un poco con qué tipo de estudios científicos pertenecen a cada uno de estos grados. Si tenemos en el grado A el grado más confiable y los metaanálisis, que insisto, ahora vamos a ver qué son los metaanálisis, y los estudios de ensayos controlados. En el grado B, ¿sí? Donde hay que realizar más estudios, son los estudios de cortes, los estudios de caso control, o los estudios transversales. Y finalmente, en el grado C, tenemos los reportes de casos y esto de las ideas, las opiniones de los expertos o las anécdotas. No sé si van a decir algo por ahí, se escucha un micrófono medio abierto. Podría entrar entonces en el grado C, por ejemplo, las recomendaciones también que hace la Organización Mundial de la Salud, ¿o no? Con respecto, por ejemplo, a los 150 minutos de actividad de moderada intensidad y ese tipo. Ese estilo de recomendaciones. Mira, la Organización Mundial de la Salud o muchas organizaciones, viste que Naciones Unidas tiene agencias, tiene organizaciones, tiene programas, Sí, tiene un montón de o distintos el Colegio Americano de formatos. Deporte. Ah, y ahí no exactamente, depende que, a ver, que si el Colegio Americano de Deporte o cualquiera de los colegios, si están haciendo estudios, depende qué tipo de estudio sea, el que publican va a ser el grado C. Ahora, cuando sacan un consenso es para ya dejarlo, digamos, en lo que termina perteneciendo en la base de la pirámide. A ver, y traigo de nuevo al Ministerio de Salud de Argentina. El Ministerio de Salud de Argentina iba a empezar a trabajar en una especie de postulado sobre alimentación vegetariana
bueno, acá, en población argentina. Entonces, cuando saque este postulado, hay que ver qué metodología utiliza, pero en principio, aparentemente va a ser esto, ¿sí? Un consenso de expertos. Lo que es de Naciones Unidas, la Agencia para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO La tiene un FAO. montón, exacto, la FAO tiene muchísimos documentos que son consensos de opinión. Ellos lo llaman incluso los informes especiales de grupo de panel de expertos. Y depende de expertos en qué va sacando los distintos temas. Ese tipo de publicaciones pertenecerían a este grado de evidencia científica, ¿sí? Al de la pirámide. ¿Qué pasa? Es un panel de expertos, hay que tomar en cuenta lo que están diciendo. Pero fíjense que están a un nivel, o sea, en lo que es si los expertos se basan en un montón de estudios, obviamente están bajando lo de la jerarquía, la están llevando y llevándolo más a terreno. Pero en este terreno también entran las anécdotas, y esas son con las que hay que tener cuidado, y no Sí. confundir las opiniones de expertos con anécdotas de X. Digo, Profe, Justamente de eso te iba a hablar. Esas diferencias que había de lo que tiene un análisis meta-análisis o revisión sistemática contra las opiniones de algunos expertos o pseudo expertos que por ahí reniegan o niegan lo que tiene prueba científica. obvio, Y a ver, nosotros ojo, estamos en el medio y no sabemos del tema y no sabemos para dónde disparar. no, obvio, ahí ya cuando hablas de pseudo expertos ya tenés un poco que descartarla y pensarla más en una anécdota. sí, eso Y quería decirlo. decir que también, o sea, el grado C también está sujeto a conflictos de intereses, Ah, muchas bien, sí. veces. Y sí, por supuesto. Eh, todos los grados pueden, a ver, el más, bueno, ahora lo vamos a ver mejor quizá, pero en todos los grados puede llegar a haber conflicto de interés. El conflicto de interés es algo que puede estar presente fácilmente, ¿no? Lo importante o la validez o la neutralidad se la va a dar al estudio que estos conflictos sean los mínimos o estén neutralizados. Pero bueno, sí son posibles de hacer, pero obviamente existen. Existen, a veces son claros, otras veces no lo son. Es Pero cuestión me parece que también el grado C es como más sensible, en un metaanálisis es como más difícil dibujar los números. bien, sí, 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 totalmente. Pero bueno, eso ahora no nos adelanta. Va, vos, Eva, tenés en claro entonces qué es un metaanálisis. Ok. No, lo digo pues lo iba a explicar para los demás después, pero bueno, sí. Parte de la objetividad del metaanálisis está dado en cómo está diseñado, en qué consiste, digamos. Que era justo a lo que me viene el pie para ver de qué se trata. Entonces, viendo que no queda tanto tiempo de este enlace, voy a explicarlo directamente. Digamos, ¿de qué consiste el metaanálisis? En un estado, digamos, es revisar el estado de una situación. No sé, yo quisiera conocer qué medicamento, ya que estoy con la hipertensión, vamos a ir con este ejemplo. ¿Qué medicamento es el más efectivo para tratar la hipertensión? Entonces empiezo a buscar bibliografía sobre la hipertensión y los medicamentos que utiliza. Para hacerlo y que realmente sea un metaanálisis, tengo que buscar toda la bibliografía científica que encuentre y agarrarla y sistematizar mi manera de revisarlo. ¿Por qué? Porque tengo que combinar resultados a favor, resultados en contra, resultados neutros y analizarlos de una manera que sea cuantitativa. Una vez que pueda llegar a hacer esto, tengo que poder resumir esa información de manera rigurosa y no sesgada. ¿Y para cómo lo puedo hacer esto? Y siguiendo un proceso que sea así sistemático, que esté explicitado cuál es el proceso y que sea transparente. Esto es lo que le da o lo que pone a los metaanálisis y las revisiones sistemáticas en la pirámide de la jerarquía de evidencia científica. ¿Por qué? Porque toma el estado de todos los estudios, los analiza de manera cuantitativa y objetiva, y para hacerlo de manera objetiva lo hace así, ¿sí? Trata de eliminar el sesgo, le pone un proceso de manera sistemática y explícita y transparente. Esto hace que sea más objetivo. Por eso,
el objetivo final de un metaanálisis no es dar una recomendación, sino demostrar, digamos, de manera toda junta, el estado de conocimiento sobre un tema. Y el estado de conocimiento va a incluir tanto estudios a favor como estudios en contra, si no es tomar la posición. Quizá si quien esté haciendo el metaanálisis tiene una posición tomada, eso puede llevar a sesgo, pero la idea es neutralizar esa posición para hacerlo lo más neutral, explícito y transparente posible. Suspendo acá que queda menos de un minuto, pero más o menos se entiende de qué va un metaanálisis. Bárbaro, Carlos. Recording stopped. Bueno, ahí paré de grabar, no sé cuánto... no hay problema, Seba, recién veo lo otro que dijiste. Eh, bueno, ya nada, se corta. Ahora seguimos en el próximo enlace. In progress. A ver, entonces hasta acá habíamos visto de qué va un metaanálisis y de qué se trata. Entonces, como requisitos en general para los estudios científicos, ¿qué tenemos que tener? Uno, que estén bien diseñados, y esto se refiere a la metodología que van a utilizar y que la expresen de manera clara. A que las muestras que utilicen, digamos, a la población, ya sea o cortes o grupos, como sea, que sean muestras grandes. ¿Por qué grandes? Porque si hago un estudio en 2 personas, no termina siendo representativo. Yo esos resultados después no los voy a poder llevar a otro tipo de población similar. Que sean transparentes, ¿sí? Acá es cuando hablábamos recién de los conflictos de interés, y bueno, si los hubiera, tendrían que estar declarados, y si no o minimizados, ¿sí? Llevados al mínimo. Y por supuesto que lo mismo pasa con el sesgo, que no lo tuviera, o de tenerlo, que sea el mínimo y que esté declarado. ¿Qué sucede con los estudios científicos cuando cumplen estos 4 requisitos? Y la realidad es que son pocos, no hay muchos estudios así. O no son tantos como uno quisiera, quizá. Quiero mostrar un ejemplo de un estudio. Este estudio es el efecto de una dieta muy baja en carbohidratos y un programa de alimentación muy bajo en carbohidratos por 6 meses. ¿Sí? Habla de la adherencia a ese tipo de plan de alimentación. Yo les pongo acá lo que sería la conclusión de ese estudio. ¿Sí? La paso al castellano igual o al español, como quieran decirle. ¿Qué concluía este estudio? Si yo leo este estudio, el título, y voy y leo la conclusión, me dice que un programa de un programa de alimentación, planes de alimentación que fueron muy bajos en carbohidratos, condujeron a una pérdida de peso sostenida durante un periodo de 6 meses, y que esto justifica mayor investigación. Ahora, si nos ponemos a hilar más fino, digamos, a mirar o a prestar más atención a ver qué decía este mismo estudio, vamos a mirar cuáles son los sujetos que participaron y cuál fue el método utilizado. Entonces, viendo sujetos y métodos, hay algunas cosas a tener en cuenta. Obviamente yo acá les traje la traducción de Google Translate. ¿Qué nos dicen sujetos y métodos? Bueno, yo directamente paso a resaltar algunas cosas, porque dice que la cantidad de los participantes fueron 51, que fueron voluntarios, que son sanos, con sobrepeso u obesidad. Digamos que obesidad es una enfermedad, y entonces si tienen sobrepeso u obesidad, no son personas sanas. O sea, acá empieza a sonar raro. ¿Qué más dice este estudio? Y bueno, que lo que se les dio es una dieta muy baja en carbohidratos, menor a 25 gramos por día, pero que no tenían límite de ingesta calórica. Entonces, de lo demás podían comer, digamos, libremente. Y a la vez se le dieron suplementos nutricionales y recomendaciones de ejercicio. Entonces, digamos, estas cosas son llamativas, ¿sí? Porque tenemos sanos y con obesidad. Es como raro, ¿sí? Hay que ver, o son sanos o son obesos, no estamos hablando de lo mismo.
A la vez dice, bueno, esto de que de que se les administró una dieta bajo en carbohidratos, pero sin límite de ingesta en las calorías. Entonces, si no está controlado esta variable, el ingreso total de calorías, y acá nos puede llevar a un sesgo. Y bueno, y tuvieron además recomendaciones de ejercicio. Recuerden que la conclusión que veíamos recién hablaba de que solamente la baja ingesta de carbohidratos conducía a una pérdida de peso sostenida durante 6 meses. Y bueno, ya acá estamos viendo que además no solamente era que tuvieron restricción en los carbohidratos, sino que hicieron ejercicios, que tomaron suplementos y que no tenían límites de calorías. Veamos qué más dice en los Hernán, resultados. Sí, es la típica, Hernán, que muchas de las cosas que te hacen consumir, que te prometen que te reducen el peso y todo, como que te recomiendan al final y haga ejercicio. Como diciendo, no hiciste ejercicio, entonces no te podemos ser responsables porque vos no bajaste de peso. claro. Mirá. Hay como ese jueguito siempre. Y Y sí, acá es que te invita, bueno, si yo hago esto, encima tengo la posibilidad de tener un montón de calóricas sin límite. claro. Por eso, ¿ves? Es Bueno, como pero que está bueno engancha. que lo expongas, digamos. Es una forma de engañar, de atraer, digamos, a que prueben o que se haga algo, y sin decir en realidad que, bueno, sí, es esto que vas a hacer, te va a ayudar, pero si vos haces esto otro, y si además tenés una condición previa que se parece más a esto y esto, porque si no, digamos, en lo mismo que decíamos, esto no va para todos. En este caso funcionó quizá en obesos, que decían sanos y obesos, ahí estaba la contradicción. Creo que, a ver, esto puede llegar a ilustrar un poco más lo que son las contradicciones que había en este estudio. Fíjense que hablaba que del total de sujetos, de los 51 que participaron, solamente 41 fueron los que asistieron a las visitas durante esos 6 meses. O sea que en el camino ya de los de 51, que podemos cuestionar si es un número grande o no, o representativo o no representativo para hacer esta afirmación, de esos 51 que vos contemplás en el inicio del estudio, 10 ya no llegaron. O sea, estás hablando de un quinto de la participación, se fue del estudio, no participó. ¿Qué dice que de estos sujetos, de este 80% que termina siendo los que terminan participando, y que el peso corporal en promedio disminuyó un 10%, ¿sí? Con más o menos un 6% de variabilidad? Ahora, si somos más específicos, dice que lo que es el porcentaje de peso corporal que disminuye relativo a la grasa disminuyó en un 3%. O sea que, digamos, 10% del peso, pero solamente 3% corresponde a grasa. Mm. De qué más perdió peso entonces esa persona? Y No, aparte, sí, ¿cómo? no, que iba a decir de un catabolismo proteico. Y puede ser, o de una deshidratación también, digamos, Sí, perdió peso de agua y músculo, en sí. definitiva, y no exactamente de Bueno, en grasa estos corporal. estudios son los que se basan muchos libros que hablan de nutrición, personas que no son del rubro, que inclusive algunos hasta son periodistas que no tienen nada que ver, y también para justificar la venta de suplementos, como por ejemplo, no sé, la carnitina o el satial, agarran estudios que están obviamente sesgados y que la conclusión les sirve a favor para el fin que ellos proponen, ¿no? Claro, y totalmente. Fíjate, ahora hubo, bueno, justo nombraste a Satial, hubo un lío, me suena, hace no mucho con esto, porque empezaron a ver, a aparecer problemas, pero bueno, nada, sin embargo, más de uno digamos, yo he visto un montón de colegas que con más fuerza o menos fuerza se oponían a estas publicidades. Bueno, después están cada uno donde quiere, digamos, gastar su energía en oponerse o no, pública o no públicamente, pero bueno, sí, es verdad. A ver, estamos mostrando casos de nutrición, esto, porque lo vemos desde la mirada de la nutrición, pero digamos, este tipo de cosas no solamente pasan en los estudios relativos a nutrición, pasan a otros niveles también. Pero bueno, sí, totalmente. Entonces,
nada, para cerrar esta idea, digamos, lo importante al momento de leer estudios científicos, obviamente yo les voy a hablar desde este lado, ¿no? Desde el lado de la nutrición y un poco qué es lo que plantea esta materia, es la mirada de nutrición o del nutricionista. Entonces, a tener en cuenta que no hay que, digamos, leer o ir directamente a un estudio a ver las conclusiones. ¿Por qué? Porque en resultados y métodos puede estar puede ser una forma de transparentar ciertos errores o metodológicos o cosas que no son del todo claras, ¿sí? Como esto. Entonces, si vuelvo para atrás, así vemos la conclusión, fíjense que acabamos de ver que en 6 meses 10% del peso corporal y solamente un 3% correspondía a grasa, cuando la conclusión decía que condujo a una pérdida de peso sostenida durante esos 6 meses. Y ahí ni siquiera hablaba de cuánto era el ritmo de descenso mensual o poner un ritmo de descenso de peso. Entonces, nada, así como existen estudios bien hechos, existen muchos otros que no. Por eso hay que tener cuidado y por eso hablaba de que son pocos los estudios científicos bien hechos. Entonces, digamos, como esta fue una especie de introducción para empezar a hablar diferencias en distintas dietas o en dietas de moda, que esto puede llegar a ser. Estoy seguro que más de uno de ustedes habrá escuchado alguna de estas dietas, o quizá hasta alguno de ustedes hizo alguna de estas dietas. Si tenemos desde el ayuno intermitente a la paleo, la Atkins, que esta no sé si la habrán hecho, esta es una dieta que estaba de moda a principios de los 90, les diría. Quizá algunos de ustedes ni habían nacido para ese momento. La dieta del huevo, la dieta de la luna. Bueno, ¿ves? Estas son otras dietas que han circulado por sus momentos o que han tenido sus momentos de esplendor. Eh, de algunas de estas dietas vamos a estar hablando en la clase que viene. Yo hoy que les hablo, que les postulo que estas son dietas de moda, ¿por qué les menciono que son dietas de moda? Y a ver, usando otra herramienta de Google, podemos ver, digamos, si esperen, o sea, voy a responder esta pregunta mejor antes de anticiparme a lo que iba a decir. Digamos, De ¿por qué Google hablamos? Trend, Exactamente, iba a hablar de Google Trends. ayer hablé de eso, profe. Mira, ¿con quién Lo iba hablabas a o por relacionar qué? justamente con eso yo. Sí. Bien, y a ver, ¿por qué estaban hablando de eso o por Porque qué, no yo sé? hice una exposición en tecnología aplicada al deporte sobre Big Data y la cantidad de búsquedas que hay en relación a las dietas, a los deportes, a los elementos y a los métodos de entrenamiento relacionados desde el 2004 a la actualidad. Y bueno, se dispara terriblemente con esto de la cuarentena. Ah, muy bueno, mira, está bueno verlo desde ese lado también. Mm. A ver, yo, nada, anticipo, digamos, yo hablaba o hablo de dietas de moda y iba a mostrarlo con Google Trends. ¿Por qué? Porque lo que muestra esta herramienta, para quienes no la conocen, es la tendencia en la búsqueda, obviamente en Google, porque es una herramienta Sí, de Google. sí, sí. Podés elegir el periodo para buscarlo desde un periodo específico o un periodo más largo. Obviamente, como Google empieza a existir en el 2004, sus registros son a partir de ahí. Yo, para los ejemplos que vamos a ver ahora, los puse hasta 2019, no los puse hasta el hoy por hoy. Nos Solo sirven, para, profe. no sirven. Nada, sirven para demostrar al menos este punto. ¿Sí? Por ejemplo, si pensamos en un término como nutrición, tiene momentos, obviamente con picos, momentos con descensos, pero más o menos es un término que se busca más o menos, pero se viene buscando. Ahora, otros términos u otras dietas tienen picos explosivos, por ejemplo, en dieta cetogénica, de prácticamente no buscarse, a del 2019 en adelante, un boom de crecimiento tremendo. Ujú. Lo mismo podría ser con otro caso como la dieta paleolítica, donde tiene picos, tiene subidas, bajadas. Para el 2014 tiene un pico tremendo, después baja, vuelve a tener pico y después fíjense cómo lentamente empieza a bajar nuevamente y quedar, digamos, Hay otro, aplacada hay la otro, cantidad de búsquedas. Sí, hay ¿hay otro otro? fenómeno que es en diciembre baja la cantidad de búsquedas y en enero, febrero explota mal, se triplica. Y eso se Claro. va replicando año tras año.
Mira, Yo está tengo bueno de verlo también una así en conclusión. ese tipo de periodos de tiempo. Sí, Carlos, perdón. No, está bien, yo tengo que pedir perdón porque yo estoy interrumpiendo. Que yo saco una conclusión ahora entre lo que vi ayer y esto que estamos viendo hoy, es que a veces, aunque la Big Data me diga que está para arriba en la tendencia, algo no significa que sea necesariamente bueno o saludable. Mm, No. Sí, sí exacto. puede ser, exactamente, pero sí puede ser bueno si vos querés hacer negocios con eso, digamos. Entonces, depende cómo utilices la Big Data, puede ser bueno. Qué Bueno, sé yo, por ahí, estamos partiendo de que mira, somos profesionales y queremos lo mejor para cada uno y para el resto, no para Hay que algo vender similar. Satial, Carlos. claro. Ahora no, porque que debe estar bajando, pero hace unos meses, Le ganaba el Bitcoin. mira, tremendo, tremenda comparación. Sí. A ver, entonces, y para volver acá a la idea de clase, y quizás nos terminamos unos minutos antes, hablamos de dietas de moda por esto, ¿no? Porque tienen booms o momentos donde todo el mundo está queriendo saber o buscando información, o incluso a veces recetas sobre dieta paleolítica o recetas sobre dieta cetogénica o la dieta que quieran, pero después eso desaparece. Hay que ver, en qué momentos está, pero hay que entender también que a veces son momentos y que con el tiempo, digamos, las cosas terminan cayendo. ¿Qué tienen en común muchas de estas dietas que decimos de moda? Y bueno, si bien acá en este cuadro comparativo está tomado de My Sport Science y pasado un poco al castellano también, porque ese lugar está siempre en inglés, que ponen, digamos, hay este cuadro, está la descripción un poco de qué trata cada dieta y qué cosa la hace funcionar. Entonces, ¿qué puede llegar qué tienen en común? Y bueno, el modo en cómo funcionan y en que en todas lo que proponen es que la persona termina comiendo menos calorías de las que gasta, por lo tanto entra en déficit de calorías. Eso lleva a la pérdida de peso y eso es lo que hace que sea efectiva. Hay que tener en cuenta también qué estaba haciendo esa persona que empieza una dieta cetogénica o paleo o la que sea. ¿Qué estaba haciendo antes de hacer esa dieta? Porque si antes de hacer esa dieta lo que hacía era comer a cualquier hora, sin cantidad, sin control, sin ningún parámetro, sino como solamente haciendo lo que le parecía o lo que tenía, se dejaba tentar por todo, y de golpe empieza a hacer una dieta paleo donde empieza a tener algunas restricciones de alimentos sí, que alimentos que no, de momentos del día y momentos que no, digamos que del desastre que venía y de comer sin control, empieza a ordenar ciertas cosas y a la vez que empieza a encaminar si es que está haciendo una actividad física o no, y encima está entrando en déficit calórico, y bueno, de esta manera las dietas sí va a funcionar. ¿Pero por qué? Porque el contexto previo del lugar de donde estaba viniendo era alguien que no controlaba ni lo que comía, ni los momentos, ni nada. Y pasó de no hacer nada de eso a meterle cierto control y ciertos aspectos que empieza a controlar. Entonces, si venía, digamos, bueno, acá creo que tienen varios seguidores, varios conocen a Francis. Francis le dice a esta a esto es lo que realmente funciona es dejar de comer boludeces. Entonces, si todas estas dietas lo que hacen es, en cierta forma, incentivar al dejar de comer boludeces, y bueno, van a funcionar. Entonces también está bueno tener en cuenta que a veces esto puede llegar a ser usado también de manera positiva. Nada más que eso, no hay que ser solo cerrado y decir, ah, no, bueno, esta dieta funciona solo si la haces de esta manera y si la haces de esta otra no. Digamos, hay que ser abierto también y está bueno, digamos, que ustedes las tengan en cuenta porque, no sé, a ver, voy a ser súper burdo en un ejemplo, pero digamos que, no sé, que alguien está haciendo ayuno intermitente, que es una de las que se usa hoy. Y va y les toca entrenar, como contaba hoy Seba más temprano, a las 6:30 en la plaza con frío y todo. Y bueno, quizás si no la está haciendo de manera adecuada por este ayuno intermitente y, no sé, tiene una descompensación en el medio de la clase o se te desmaya directamente, y bueno, obviamente que hay que evaluar contextos y cosas, pero en el momento te estás comiendo un garrón porque tenés que asistir
a esa persona. Si tenés turnos uno atrás del otro, y bueno, condicionaste ese turno un montón a tener que atenderlo. Entonces, digamos, esta materia o estas clases van a proponer o vamos a empezar a ver un poco mejor de qué van algunas de estas dietas para eso, para que ustedes sepan cosas a favor, cosas en contra, sobre qué se basan en realidad y obviamente después ustedes formarán su opinión para ver si practican o no alguna de estas dietas o si recomiendan o no alguna de estas dietas. Pero bueno, la intención es esa, ¿no? Que entiendan que, que tengan gente practicando alguna de estas dietas y por ahí sin control, incluso les puede llegar a generar un problema a ustedes en su ámbito de trabajo. Así que más que nada, por eso va, digamos, esto fue como la presentación de lo que vamos a ver las próximas clases. No sé si hay alguna consulta o duda o Hernán, comentario. Sí, obvio. Recording stopped. ¿lo conoces a Jorge Roy? No en persona, sí de nombre, pero bueno, no he hecho, no sé, creo que da charlas o no tuve la suerte de escucharlo. Mm. No, él habla también de que las dietas muy restrictivas hacen que, como el mantenimiento muscular lleva a un costo demasiado elevado, que empieces a catabolizar por la falta de disponibilidad energética. Entonces también muchas veces la dieta demasiado restrictiva se va a llevar en el medio mucha masa muscular y entonces la persona va a estar contenta perdiendo salud. Claro. Y a ver, por ejemplo, el ejemplo del estudio que vimos recién no hablaba, decía que un solo o un porcentaje muy chiquito correspondía de la pérdida de peso que mostraban como beneficiosa, correspondía realmente a masa adiposa, que es lo que se busca. De hecho, la definición misma de obesidad es la acumulación excesiva de tejido adiposo. Entonces, ¿cómo revertimos esa enfermedad? Y bueno, sacando esa acumulación excesiva de tejido adiposo. No es solamente perder peso, sino buscar perderlo del tejido adiposo, que es el que estaría causando el problema. Ahora, si la dieta te hace perder peso, pero no te quita exactamente el tejido adiposo, y bueno, seguís manteniendo el mismo problema que antes, nada más que ahora con menos de otros tejidos, que seguramente sean musculares, de masa muscular. Pero bueno, sí, totalmente en eso. Si la dieta es restrictiva y no está bien planificada, puede llevar a tener más problemas que ventajas, pese a que el número en la balanza vaya cambiando en favor del gusto que quiera o que esté buscando esa persona. ¿Alguna consulta o duda más? ¿O comentario por ahí quieren? Ok. Bueno, si no hay nada más que decir, estamos por hoy. Dije unos minutos antes, pero estamos re a tiempo. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Que tengan un muy buen fin de semana y nos estaremos viendo la semana que viene para profundizar más esto. Ok, profe, muchas gracias. Por Muchas favor. gracias, buen Profe, fin de... buen fin de... Gracias a ustedes, buen fin de también. Por favor.